Hola, ¿qué tal amigos de Plataforma Financiera? Les saludo desde la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En esta ocasión realizaré algunas precisiones en torno a 4 desafortunadas declaraciones que realizó en las últimas semanas el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, quien por cierto también es uno de los aspirantes a la presidencia de la República. La primera desafortunada declaración que realizó este funcionario fue la siguiente: que en México una familia con un ingreso de 6,000 pesos mensuales puede realizar un gasto en el crédito de la vivienda, en el crédito de un automóvil e incluso pagar las colegiaturas en instituciones privadas. La realidad es que esto no es así. La realidad es que no existe una familia que con ingresos de 6,000 pesos mensuales pueda realizar este gasto, a menos que cancele parte de sus gastos en alimentación, que tenga el automóvil pero no lo use, porque usar el automóvil implica un consumo diario de gasolina y un mantenimiento periódico, que no pague la luz, que no pague el gas, que no pague el recibo del agua y que definitivamente cancele todo gasto en ocio y diversión. Es decir, con 6,000 pesos mensuales nadie puede realizar los gastos indicados por el secretario de Hacienda y Crédito Público. Ahora bien, con 12,000 pesos mensuales una familia compuesta de 3 personas sí podría realizar ese gasto. Una familia de 3 personas sí cómodamente podría realizar ese gasto, pero con un ingreso superior a los 12,000 pesos mensuales, es decir, 100% más de lo que el secretario nos había mencionado en sus declaraciones. Esa es la primera declaración desafortunada. Hay una segunda declaración desafortunada: que México ya no es un país de pobres. Y eso es una mentira total, porque el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, conocido como Coneval, un organismo de gobierno que se encarga de medir la pobreza en este país, nos informa que el 47.4% de la población mexicana en el 2008 se encontraba en situación de pobreza patrimonial. Eso implica que alrededor de un poco más de 50 millones de personas son pobres. De acuerdo con las cifras del INEGI, en el 2010, en México existen algo así como 112 millones de mexicanos, de los cuales 57 millones son mujeres, 55 millones son hombres. Eso quiere decir que prácticamente la totalidad de la población de varones o de hombres en este país se encuentra en condición de pobreza. No existen pues elementos para decir que este país es un país de renta media. Este país sigue siendo un país de pobres, aunque nos duela. Lo que también es cierto es que los ingresos de la clase media baja y los ingresos de la clase media alta entre el 2000 y el 2008 se incrementaron. En el caso de los ingresos de la clase media baja, se incrementaron sus ingresos entre el 2000 y 2008 entre un 17 y un 20%, y en el caso de los ingresos de la clase media alta, sus ingresos se incrementaron alrededor de 14%. Y quizás es a eso a lo que refiere el secretario. Como sea, es una declaración desafortunada. Tercera declaración desafortunada: él nos dice que la inseguridad no afecta a la economía. Todos los que nos dedicamos a estudiar economía sabemos que a toda acción corresponde una reacción y que la mayor parte de los agentes económicos responde a incentivos. En este caso, la inseguridad es un incentivo negativo. La mayor parte de los empresarios, que son los agentes creadores de riqueza en este país junto con los trabajadores, lo que tienen cuando el temor hacia la inseguridad es porque la inseguridad se convierte en un impuesto adicional. No necesariamente es un impuesto explícito, es más bien un impuesto implícito, porque implica mayores gastos en su protección, la de ellos, la de sus familias, y además en el caso de los consumidores y de los trabajadores en general, se ven perjudicados porque el empresario traduce este impuesto adicional, conocido como inseguridad, lo traduce en menores salarios para ellos, lo que deprime a su vez el consumo. Es decir, sí hay un impacto de la inseguridad sobre la economía. De hecho, la empresa Consultores Internacionales acaba de publicar unas cifras muy interesantes, donde señala que en el 2006 el costo de la inseguridad en México ascendía a 15% del Producto Interno Bruto. Eso era en el 2006. Recordemos que a partir de ese año la inseguridad en este país se incrementa. Quiere decir que hoy el costo de la inseguridad es todavía mayor. Y nos da una cifra todavía más dura.
cada mexicano pierde en promedio 2 años y medio de vida saludable como producto de la inseguridad. Es decir, la inseguridad no solo tiene un impacto económico, sino también tiene un impacto sobre la calidad de vida de los mexicanos. 2 años y medio en promedio es lo que se pierde de vida saludable como consecuencia de la inseguridad. Nuevamente entonces el secretario nos está engañando y está haciendo una declaración desafortunada. Cuarta declaración desafortunada porque el personaje insiste, recientemente acaba de decir que el salario mínimo de hoy puede comprar más bienes y servicios que el salario mínimo de hace algunos años. ¿Por qué es una declaración desafortunada? Consultando con un colega economista de la UNAM, especialista en el tema de nombre Ciro Murayama, me informa que el salario mínimo de hoy es 30% o alcanzaría para el 30% de lo que alcanzaba a principios de los 80. Es decir, el salario mínimo de hoy es más pequeño relativamente con relación a lo que era a principios de los 80. Nuevamente entonces el secretario nos estaría engañando. Y aún más, me fui a otras cifras. Grupo de la Ribera, que es una consultora también privada, sacó una nueva estadística en la que informa que entre el 2008 y el 2010 el salario promedio quincenal de los trabajadores mexicanos solo alcanza para 13 de 15 días. Es decir, hay 2 días que no logran cubrirse con la quincena. Y esos 2 días que no logran cubrirse con la quincena seguramente se traducen en endeudamiento o seguramente se traducen en carencias para las familias, es decir, necesidades que no pueden ser satisfechas. En conclusión, pues, estas declaraciones desafortunadas nos hacen ver que nuestros políticos, nuestros funcionarios, nuestros burócratas viven tremendamente alejados de la realidad. Viven una realidad que no es la nuestra, una realidad virtual. Hace unos momentos estaba yo leyendo el diario, Enrique Peña Nieto, el otro candidato a la presidencia de la República, acaba de salir una nota muy interesante en la que se informa que es cliente frecuente de una tienda departamental muy conocida en Beverly Hills. Y para ser cliente frecuente de esa tienda se necesita gastar entre 2 y 5 millones de dólares en ella. ¿Esto de dónde sale? Cuando él tiene un salario promedio de 147,000 pesos mensuales. Esta es nuestra realidad que nos deja claro que burócratas políticos y funcionarios del Estado no son los más aptos para diagnosticar los problemas, no son los más aptos para asignar los recursos y no son los más aptos para tomar las mejores decisiones en este país. Ahí lo dejo. Por hoy mi comentario hasta aquí. Les sugiero que nos visiten en Twitter, Facebook, YouTube, como ya lo han hecho, y por supuesto el portal de Plataforma Financiera. Les recuerdo que el tiempo es económico. Hasta pronto.